Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, amigos, gracias por seguir con nosotros. El fin de semana, el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado alertando de la presencia de una variante de COVID-19 XBB.1.16 que está circulando en la capital. De hecho, hay un paciente. Vamos a conversar sobre este tema para que nos dé la información precisa. Está con nosotros Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia Epidemiológica del MSP. Doctor, gracias por acompañarnos. Buen día. Cuéntenos más detalles de este sublinaje variante. ¿Qué es? Buenos días con todos, Verónica, Milton. Bueno, efectivamente, en el fin de semana recibimos el reporte del Instituto Nacional de Salud Pública, del INSPI, que se había detectado esta nueva variante de COVID, es un sublinaje de la variante Omicron. Esta se detectó inicialmente en la India y desde ahí ha habido algunos países que ya la han reportado, Estados Unidos también, Chile, Argentina, Guatemala. Y en algunos países ha tenido un aumento en el número de casos. Sin embargo, en el Ecuador no hemos visto este fenómeno, es decir, nosotros a partir de aproximadamente unas 8 o 9 semanas no hemos tenido aumento de casos, más bien estamos en un estado estacional de la infección de COVID. Y además, lo que sí se sabe es que esta variante no es más severa o no produce mayor mortalidad o mayor hospitalización a nivel mundial, ¿no? Entonces, sigue siendo una variante de preocupación porque aumenta el número de casos. Sin embargo, en el Ecuador no hemos visto esto y esto debe ser seguramente a la gran cantidad de personas inmunizadas que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, esto también es una ventaja que tiene el Ecuador, pues tenemos muchas personas inmunizadas, sobre todo las personas que están en riesgo, que son en las que más se podría presentar hospitalizaciones o fallecimientos. Si es un sublinaje de la variante Omicron, quiere decir que tiene una alta velocidad de contagio. Efectivamente, efectivamente. Precisamente por eso es que se la considera una variante de preocupación, ¿no? Entonces, preocupa a todos. Nosotros precisamente es lo que más o menos se esperaba de la pandemia, incluso después de haber retirado la emergencia por una enfermedad de salud pública de importancia internacional, que fue el 5 de mayo. Nosotros habíamos dicho que nosotros no íbamos a dejar de mantener el proceso de vigilancia que lo mantenemos hasta ahora, la vigilancia genómica, que precisamente gracias a esta vigilancia pudimos detectar esta variante, porque todavía es un poco incierto lo que puede pasar precisamente por las variantes, ¿no? A pesar de que el Ministerio de Salud Pública y el Ecuador ha ganado con mucho dolor, ha ganado algunas capacidades que antes de la pandemia no teníamos, pues la capacidad de diagnóstico, la capacidad de secuenciar estas pruebas no la teníamos antes, ahora la tenemos. Precisamente esto ha ayudado a que nosotros podamos hacer el trabajo que hace los equipos de vigilancia, que es ir hacia el domicilio de la persona, hacer unos testeos a la familia, todos salieron negativos. Estamos haciendo ya el segundo círculo de testeo, es decir, primero se hace el testeo a las personas más cercanas, a las personas que conviven con ellos, y luego a los contactos, por ejemplo, del trabajo o de algún otro lugar. En ellos estamos todavía terminando de hacer los testeos. Hasta ahora no ha habido otros casos positivos de COVID. Apenas tengamos un caso positivo de COVID, lo que haremos es también mandar a secuenciar para ver si este caso coincide con esta variante, ¿no? De todas formas, hemos alertado también al Sistema Nacional de Salud el día de ayer, que se empiece a hacer vigilancia genómica un poco más ardua, y esto es ante cualquier sospecha de paciente con COVID, o sea, enfermedad respiratoria, más conjuntivitis, que parece ser un ¿Ese es síntoma, un síntoma nuevo? un síntoma que es muy frecuente en los pacientes que han sido diagnosticados con esta variante, más conjuntivitis, dolor de cabeza, mucha tos, cualquier sintomatología respiratoria, pero sobre todo la conjuntivitis, pues nosotros procederemos a hacer un rastreo genético, es decir, mandaremos la muestra al INSPI para que el INSPI la analice y que eventualmente podamos determinar qué tipo de variante es. Francisco, justo iba a preguntarle sobre este síntoma peculiar de esta variante, la conjuntivitis. ¿Qué otros síntomas peculiares tiene esta variante que nos haría sospechar de que es de esa variante y no otra que ya tenemos acá? Bueno, hay que decir que todavía en el Ecuador y en el mundo, ante cualquier síntoma respiratorio, se sigue pensando lo primero en COVID. Esto es así. Luego, la conjuntivitis y el malestar general, sobre todo una cefalea intensa, es lo que se ha caracterizado
en estos pacientes que tienen esta variante. Son estos dos síntomas, la cefalea más conjuntivitis y ante cualquier sintomatología respiratoria, puede ser rinorrea, puede ser tos, malestar general, fiebre, o sea, lo que acompaña a estos parecidos a un síndrome gripal, pero con conjuntivitis. Es lo que se ha visto. Ventajosamente, no hemos tenido otros casos en Ecuador. Estamos haciendo vigilancia precisamente para saber efectivamente si solo está circulando en Quito, si está circulando en alguna otra ciudad. Nuestros procesos de vigilancia y vigilancia genómica los hacemos no solo con el INSPI, sino también aquí participa, por ejemplo, la Universidad de San Francisco, la Universidad de Espíritu Santo. Son otros aliados que han ido trabajando también en secuenciación genética del virus, y esto pues nos ayuda para tener un poco más de espectro de poder encontrar esta variante. Son las 8:30, estamos hablando con Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud. ¿Cómo estamos en el tema de la vacunación del COVID-19? Bueno, nosotros mantenemos los puestos de vacuna y tenemos vacuna suficiente para aplicar los refuerzos. Tenemos vacuna a nivel nacional. Es necesario que las personas que todavía no han tenido su primero o segundo refuerzo, que puedan acercarse a vacunarse. Todas las vacunas son útiles, todas las vacunas tienen efectividad, es decir, nosotros hemos estado pendientes siempre de todos los procesos que están saliendo en cuanto a evidencia científica. Estamos también nosotros por lanzar nuestro artículo científico, que será publicado seguramente en una de las mejores revistas del mundo, donde dice la efectividad de las vacunas que utilizamos en Ecuador en la población ecuatoriana. Todas son efectivas, sobre todo para evitar la mortalidad y para evitar las complicaciones y la enfermedad grave. Dicho esto, nosotros también, después de la declaración de la Organización Mundial de Salud el 5 de mayo, donde que llamaba a los países a incluir la vacunación en el curso de la vida, nosotros hemos pedido a la OPS que se analice si nosotros podemos adquirir la vacuna a través del fondo rotatorio. De COVAX. No, COVAX fue una iniciativa. Del fondo rotatorio de la OMS. El fondo rotatorio de la OPS. También escuché al ministro decir que están gestionando a través de COVAX la adquisición de más vacunas. Hemos ya adquirido unas vacunas a través de COVAX. ¿Cuántas? ¿Y qué marca? 260,000 vacunas más o menos. Son vacunas bivalente de Pfizer. Estarán viniendo en las próximas semanas al Ecuador. Son 260,000, como dije, y estas estarán destinadas precisamente a las personas que tienen mayor riesgo, que son los adultos mayores y personal sanitario. Y con esto nosotros también hemos pedido y hemos solicitado a la OPS si se puede comprar a través de ellos, porque esa es la única forma que nosotros, sin emergencia de salud, podemos comprar vacunas. Todas las vacunas se compran a través del fondo rotatorio de la OPS, y hemos solicitado pues que nos den cupo para nosotros también comprar vacuna de COVID, además de integrarla ya en el esquema regular. ¿Cómo lo vamos a integrar? Pues precisamente en esa discusión estamos. Tenemos el día de mañana una reunión con el CAPI. El CAPI es el Comité Asesor para Inmunizaciones del Ecuador, y participa OPS, participa academia, participan médicos de diferentes áreas, y precisamente lo que tenemos que determinar es a quiénes vacunar y cuándo vacunar. Seguramente la evidencia científica dice que se tiene que vacunar a las personas con mayor riesgo. Lo que tenemos que ver es cuándo vacunar, o sea, en qué momento del año. Puede ser, por ejemplo, como lo que ocurre con la influenza, que se vacuna entre los meses de septiembre y octubre, que es justo antes de la temporada invernal. ¿También para el COVID? También para el COVID. ¿Estamos en cuarta dosis o en segundo refuerzo? Eso es lo que... Estamos en este momento en segundo refuerzo. Luego vendrán refuerzos anuales para las personas que tienen mayor riesgo. Nadie que haya recibido el segundo refuerzo puede ponerse una quinta dosis. Todavía no, todavía estamos, esto precisamente estamos analizándolo, porque seguramente hay algunas personas que ya tienen una cuarta dosis y no van a necesitar una quinta, pero sí las personas, por ejemplo, que tienen una enfermedad grave, una enfermedad catastrófica, probablemente necesiten. Entonces, precisamente esa discusión es la que vamos a tener mañana en la reunión con el CAPI, para que ellos como expertos también nos den luces de qué momento vacunar y cuándo podemos nosotros vacunar. Nosotros, como digo, creemos que se tiene que vacunar una vez al año a las personas que tienen mayor riesgo de fallecer o enfermar gravemente, y además a las personas que tienen más exposición. Los que tienen más exposición son el personal de salud, y las personas que tienen mayor riesgo de morir, pues por supuesto son los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas. Entonces, en esa labor estamos, y seguramente en estas próximas semanas ya tendremos definiciones específicas de qué es lo que va a pasar con la vacuna de COVID y si se le va a integrar o no al esquema regular.
Francisco, sobre esta vacuna bivalente, ¿estará disponible para personas con enfermedades catastróficas y para el resto de la población? ¿Para cuándo se prevé? Nosotros tenemos todavía vacunas, como digo, todas las vacunas son efectivas. Hemos hecho una estimación de compra que podríamos nosotros comprar la vacuna y que llegue para el último trimestre del año, precisamente empatando un poco con las fechas donde que históricamente en estos últimos 3 años de COVID hemos tenido más casos. Siempre los casos han empezado un poco en enero, febrero, marzo, entonces precisamente nosotros tendremos que prepararnos en el Claro. último trimestre para aplicar la vacuna en esos momentos. Sin embargo, nosotros todavía tenemos vacuna, podemos seguir vacunando, las vacunas siguen siendo efectivas y estas vacunas bivalentes tienen tal vez alguna ventaja que es precisamente que tienen dos cepas, la cepa original, la cepa nativa, más la cepa Claro. de Omicron. La cepa nativa sigue siendo la más efectiva al momento de realizar la inmunización. Es decir, esto no ha cambiado y precisamente por estos motivos es un poco que la Organización Mundial de la Salud ha decidido también terminar con la emergencia internacional. Entonces, estamos en eso. La gente, doctor, se está olvidando de vacunarse. Ustedes deben tener una estadística de cómo ha ido bajando la presencia de gente en los centros y subcentros de salud para ponerse la vacuna. ¿Es así o no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros, ¿Pero por qué? había alguna vez nos fuimos nosotros a, a Sucumbíos, y en Sucumbíos, en Chuchufindi, nosotros estábamos vacunando, y nosotros comenzamos a ver que había pocas personas que estaban vacunando, y el epidemiólogo de ahí nos dijo, nosotros hemos sido presa de nuestro propio éxito, es decir, nosotros vacunamos también, la gente dejó de enfermarse, la gente dejó de morirse, y parecería que el COVID dejó de existir. Y es esto, ¿no? Es un poco que le hemos ido perdiendo un poco el miedo a la enfermedad, pero la enfermedad está ahí y sobre todo la enfermedad está ahí para las personas que tienen enfermedades crónicas. Una persona que puede tener 40 años, si tiene diabetes, si tiene hipertensión arterial, si le da COVID, es muy complicado que pueda, por su condición previa, su cuerpo resistir una enfermedad grave. Hablemos de la otra vacunación, la campaña que está en marcha, que se han planteado 10 semanas para inmunizar a niños, sobre todo en la campaña Ecuador Libre de poliomielitis, sarampión y rubiola. ¿Cómo les está yendo? Bueno, esta campaña, como bien dijo, tiene una duración de 10 semanas. Empezamos el 2 de mayo. Estamos en nuestra cuarta semana vacunando. Hemos vacunado a más de 2,5 millones de niños. En 4 semanas. En 4 semanas, esto lo hemos hecho gracias al apoyo de las instituciones educativas. Hemos vacunado a población que nosotros la decimos cautiva, porque la podemos reconocer dentro de las instituciones de educación. En esta semana estaremos vacunando a las personas que están en los centros de educación infantil, en los centros de desarrollo infantil del MIES, y a partir de la próxima semana, desde el 5 de junio, nosotros tendremos nuestra vacunación casa a casa, es decir, esta vacuna, tiene este proceso de vacunación tiene 3 fases. La primera fase fue vacunar a la población cautiva, nos está yendo bastante bien. Hemos tenido algunos problemas, sobre todo en la costa, donde ha habido algunas escuelas que por las inundaciones han cerrado y no hemos podido llegar efectivamente, pero en esta semana esperamos tener una cobertura más amplia. La segunda fase es la vacunación puerta a puerta, y la tercera fase, que son las 3 últimas semanas de vacunación, es lo que nosotros conocemos como muestreo rápido de cobertura, que lo que nos permite precisamente es verificar si nosotros hemos cumplido con la meta, que es vacunar al 95% de los niños, al menos en el 80% Que son de los 3.7 cantones. millones más o menos de Más o niños menos de 1 a 12 3,7 años. millones, efectivamente. Bueno, yo solamente quiero preguntarle algo más, que es, se viene lamentablemente con fuerza y con mucha seguridad el fenómeno del niño. Hemos tenido ya un invierno prolongado, destructivo, que además genera otro tipo de alertas epidemiológicas. Dengue, chikungunya, Zika, ¿cómo estamos con eso? Bueno, precisamente nosotros esta semana tenemos una reunión en Quevedo, que es una de las zonas donde que más se siente el fenómeno del niño, precisamente para presentar nuestro plan de respuesta ante el fenómeno del niño. Nosotros hemos trabajado, como bien dice, cuando aumentan las lluvias empiezan a aumentar una serie de enfermedades. Estas enfermedades, la mayoría son enfermedades vectoriales o enfermedades zoonóticas, o a su vez algunas enfermedades que tienen que ver con el consumo de agua. Porque claro, cuando Acumulación. hay estas inundaciones, los reservorios de agua se llenan de basura, se llenan de lodo, y esto genera también enfermedades. Entonces nosotros, primero que hemos tenido una campaña preinvernal bastante exitosa,
Es decir, nosotros, a pesar de que hemos pasado por un invierno muy fuerte, no hemos tenido una alerta como la que ha tenido, por ejemplo, Perú en cuanto al contagio de dengue, por ejemplo. Hemos trabajado bastante bien en eso, hemos comprado insecticidas, hemos comprado varios insumos que nos ayudan a controlar esto, pero tenemos que trabajar en una minga nacional para evitar precisamente que con el posible o ya casi inevitable fenómeno del niño, según lo que dicen las predicciones, tengamos nosotros que lamentar muchos casos, ¿no? Primero hemos dado formación y segundo tenemos una minga nacional de limpieza, porque el problema de las inundaciones es que donde que existe acumulación de agua, se generan criaderos de mosquitos. Y estos criaderos de mosquitos pues son el medio específico para que puedan aumentar el número de casos, sobre todo de dengue. Zika y chikungunya, ventajosamente, no lo hemos tenido, tenemos un solo caso el año anterior, que fue un caso importado. Ventajosamente no hemos tenido otros casos porque tienen unas secuelas un poco diferentes y graves, pero también nosotros tenemos que trabajar con los GATs. Ya nos reunimos con el GAT de Guayaquil, con el GAT de Manabí, de Manta, de Puerto Viejo, precisamente para poder tener tareas conjuntas, porque es una tarea muy ardua y que tiene que ver también con la recolección de basura, limpiar las zanjas, evitar que existan inundaciones por los sumideros de las calles. Entonces es un trabajo muy, muy fuerte en el que no solo el Ministerio de Salud Pública está implicado, sino también los GATS y también hemos pedido y hemos solicitado la ayuda de Fuerzas Armadas para que nos ayuden también con esta minga de limpieza, de retirada de reservorios, de llantas viejas, de tarros, etcétera. Entonces es un proceso grande. De todas maneras, nosotros, como digo, tenemos ya nuestro plan, estamos trabajando con OPS, generando el plan, han venido expertos de Washington. ¿Están fumigando? ¿Si hay fumigaciones? Nosotros hacemos fumigaciones de dos tipos, una fumigación que es intradomiciliaria y una fumigación que es extradomiciliaria, ¿no? Entonces, estamos haciendo lo mismo. Para esto necesitamos el apoyo de los GATS y de la ciudadanía que nos permite entrar a los domicilios a fumigar en algunas partes del país que son tanto peligrosas, a veces nos impiden el ingreso, pero precisamente con el municipio, con las organizaciones sociales, nosotros tratamos con los líderes barriales, tratamos de llegar hasta todas las viviendas, porque, claro, los mosquitos están en todo lado y cuando empieza la temporada lluviosa, pues no tenemos que lamentar un brote de dengue que puede ser complicado. Bien, buena información que nos ha dado usted sobre 3 cosas importantes, que es COVID-19, vacunación infantil contra polio, sarampión y rubiola, y lo que se espera con el alargamiento de este invierno, sumado a la llegada del fenómeno del niño que también trae enfermedades. Gracias por habernos acompañado. Francisco Pérez es el subsecretario de Vigilancia Epidemiológica del MSP. Buen día.